cuerpos descuartizados que bajan por el río, decapitados. Hemos hablado de decapitados en el departamento del Valle del Cauca, en Tuluá, varios de ellos. Ayer hablábamos de uno en la ciudad de Medellín, cuerpos que bajan cortados en pedazos por el río Cauca. Sensación de déjà vu, además, porque esto ya lo vimos. Recordemos todos los cuerpos cortados con motosierra, un dolor que no acaba de pasar. Ahora, esto de el ensañamiento con un cadáver, de la sevicia a la hora de asesinar, no es nuevo. Tristemente, forma parte de nuestra historia, forma parte de la historia de la humanidad, pero forma parte de nuestra historia. Ese fenómeno de descuartizamiento, ese fenómeno de ensañarse con un cuerpo, parece ser que forma parte de la historia del terror y la búsqueda de generar terror. Pepe Morón estuvo consultando a sociólogos y a expertos para entender un poquitico este fenómeno del descuartizamiento, de la sevicia, de los asesinatos atroces. Aquí está la historia. Los casos de descuartizamiento y las muertes con tanta sevicia que se han dado en algunas regiones del país son, según algunos expertos, motivadas por varias razones. El primero al que consultamos fue Carlos Mario Ramírez, quien es el director del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad de La Salle, que asegura que hay tres razones fundamentales. Pues primero es generar un gran nivel de terror en las personas a quienes está dirigido el acto violento. Entonces toman la decisión de matar y descuartizar con el propósito de que las personas generen un alto nivel de terror. También se busca que no se tenga la posibilidad de recuperar la identidad de la persona, o como una manera también de garantizar que eso tenga algún nivel de incidencia de tipo penal. Normalmente para configurar un delito se requiere un cuerpo. Y un tercer elemento también tiene que ver con el hecho de mostrar la capacidad de dejar como una especie de huella, como una especie de firma. Carlos Charri, quien es el director de doctorado y la maestría en Ciencias Sociales de la Universidad del Rosario, también habló del tema y coincidió en que esta práctica busca infundir terror sobre todo al adversario con el que se disputan el dominio de negocios como el microtráfico y la producción de coca. La sevicia siempre tiene un mensaje de decir, estamos dispuestos a llegar hasta estos límites. En los casos del occidente y sudoccidente, no es que sea porque hay un grupo hegemónico, sino porque la competencia entre los grupos se está haciendo cada vez más tensa, más cruda y por consiguiente trae mayor sevicia. En lo que sí no están muy de acuerdo es en el origen de esta práctica. Por un lado, Carlos Charri, en su calidad de sociólogo, asegura que este tipo de práctica es importada de algunos países como México. Digamos, no era muy colombiana, por decirlo así. Fue una práctica que se hizo muy frecuente en los años 90 y al principio de siglo entre los carteles del narcotráfico de México. Precisamente por la llegada de algunas vertientes de carteles del narcotráfico de ese país a Colombia, se empezó a volver algo común. Por su parte, Carlos Mario Ramírez asegura que en Colombia hay escuela y que esta es una práctica que se lleva desde hace mucho tiempo atrás. La violencia de los años 50 se generaron ciertos niveles de prácticas de violencia y de muertes, como por ejemplo hacer el corte de corbata, que era una cosa que se utilizaba, se le cortaba el cuello y se le sacaba la lengua, ese tipo de cosas. Hacia los años 80 o años 90, con el fenómeno paramilitar, el tema del descuartizamiento se volvió un fenómeno que empezó a dejar huella. Entonces, nosotros tenemos escuela en la forma de cómo se ha victimizado a las diferentes, digamos, personas que han sido afectadas por la violencia. Para los expertos es importante la presencia del Estado, no solamente hablando desde lo militar o policial, y que los jóvenes tengan otras opciones distintas a incluirse o vincularse con estos grupos. Pues vea que los expertos, algunos plantean, esto viene de las mafias mexicanas, esta sevicia, este descuartizamiento, pero hay otros expertos que dicen tristemente, en la historia de Colombia, pues lo hemos tenido, en la época de la violencia, esa que nosotros llamamos la violencia, que al final nunca ha acabado, Juan Manuel, sí, pero es la que llamamos, la de los años 50, todo esto. Pues bueno, esta violencia fue tremenda con sevicia, y luego vivimos toda la época de los paramilitares, los descuartizamientos que reunían al pueblo, y en la mitad del pueblo mataban y descuartizaban a la gente para generar el terror. Es impresionante. Son distintas manifestaciones y progresiones de un mismo fenómeno violento que tiene muchísimo tiempo, y evidentemente en la época de la violencia, como lo recordaba el informe de Pepe, se habló mucho del corte de franela o el corte de corbata que estaba mencionando el experto, y posteriormente otras formas de sevicia y de crueldad, ¿verdad? La crueldad también como un componente de la guerra, ahora con nuevas aristas, ¿verdad? Con una guerra entre carteles, incluso con presencia de modelos internacionales como este de México, el de Jalisco, el cartel de Tijuana, en materia de venganzas también sin ninguna clase de límites. O sea, prácticamente el mismo fenómeno, pero con distintas manifestaciones que de vez en cuando reaparece. Reaparece, y estamos viviendo de nuevo en Colombia ese momento, el momento de la sevicia, el momento del terror a la hora de asesinar. Asesinan a una persona, pero la descuartizan, cortan su cabeza, etcétera, porque lo que buscan es generar terror, paralizar a la comunidad en donde se produce ese asesinato.